Bueno, ustedes saben que todas las células que generan el sistema hematopoyético son las que actúan en la inmunidad, ¿verdad? Y estos necesitan irse en otros órganos, necesitan moverse para poder, uno para poder madurar y otro para poder activarse, ¿verdad? ¿En cuál de los órganos maduran las células de la inmunidad? Maduran. Timo y médula. Timo y La médula. médula. ¿Qué células maduran el timo? Los linfocitos Los T. linfocitos T. ¿Y qué células maduran en la médula? Linfocitos B. Los linfocitos B. Y por supuesto las células de la inmunidad innata también en la médula, ¿verdad? Solo que ellos no tienen un órgano específico donde requieren para madurar. Todas derivan de la célula madre pluripotencial y cada uno va madurando y se va teniendo las diferentes células. La médula ósea es un tejido conectivo. La médula ósea es lo que aloja los elementos celulares hematopoyéticos. Sin médula ósea roja no vamos a poder generar células nuevas de la inmunidad. Entonces, por eso que es un órgano muy importante dentro del sistema inmunitario, solo que esa médula tiene que tener un ambiente muy controlado, porque él tiene que tener mayor cantidad de CO2 y menos de oxígeno, la médula ósea. O sea que su microambiente está formado por los fibroblastos, por las células reticulares, células endoteliales, adipocitos, y tiene demasiada cantidad de macrófagos la médula ósea. También vamos a tener ya en médula ósea algunos linfocitos T, linfocitos NK. También está formada por una matriz extracelular. También tenemos citocinas o citoquinas en la médula, y los osteoblastos y los osteoclastos. También, ¿por qué? Porque la médula está dentro de un hueso, entonces por eso que tenemos estas células del hueso. Todo ese microambiente lo que le da a la médula es soporte, porque es lo que les da dónde estar, le da nutrición y también le regula. ¿Por qué? Porque los componentes son los que van regulando también la formación de las células de la sangre, aunque no sean los únicos que regulan. La ubicación, la cavidad medular está dentro de un hueso. Entonces, nosotros tenemos dos tipos de médula ósea amarilla y médula ósea roja, ¿verdad? La médula ósea amarilla es la médula ósea roja, pero que ya fue llenándose de adipocitos, entonces se vuelve médula ósea amarilla. La médula ósea amarilla no genera células de la sangre, solamente la médula ósea roja. Y de ahí, a partir de la médula, se generan las células, pero también se genera la sangre con esa parte celular que sale de la médula, y tenemos la sangre una parte líquida. Y ese líquido es alcalino, generalmente tiene un pH de 7,4, es un rojo. Cuanto más cantidad de hemoglobina tiene, se vuelve un rojo más oscuro. Cuanto menos hemoglobina tiene, se vuelve un rojo más claro, y corresponde 7 a 8% del peso corporal. Aproximadamente tenemos 5 litros de sangre en el organismo, todos. No existe eso de que yo no tengo luego sangre. La función de la sangre es trasladar los nutrientes, porque por medio de la sangre se van los nutrientes en otros tejidos, en otros órganos. También su función principal del eritrocito, porque el eritrocito forma parte de la sangre, es el transporte de oxígeno. Es el que le va a llevar a los órganos el oxígeno y va a recoger el CO2 para volver a llevar hasta el pulmón y hacer ese intercambio gaseoso. También la sangre se encarga de llevar los productos de desecho. ¿Por qué? Porque es lo que va a llevar hasta el riñón para que el riñón pueda filtrar todo el desecho que el organismo no requiere.
También se encarga de transportar hormonas a otras moléculas, también se encarga. Y la función de la sangre, una de ellas es regular la temperatura corporal. ¿Cuánto es la temperatura normal del cuerpo? 37. ¿Cuánto? 37. 37. 36 punto 5.6. ¿No recuerdan? Es 36.6, 5, pero 37 ya estamos con febrícula. 37 ya no se puede considerar cuando es fiebre todavía. Bueno, también contribuye a mantener el equilibrio ácido básico osmótico porque es lo que transporta también los electrolitos de la sangre. Ahí se transporta el sodio, el potasio, el cloro, todos los electrolitos que se requieren. Y también para que pueda moverse las células, los leucocitos, porque a través de la sangre ellos se van a otros tejidos. La sangre está compuesta por una parte celular, que ya sabemos cuáles son esas células, ¿verdad? Y hay una parte líquida que es el plasma. En el plasma nosotros vamos a encontrar otros componentes, entre ellos vamos a encontrar el componente principal, es la albúmina, es una proteína. Vamos a encontrar las globulinas pueden ser alfa globulina o beta globulina, y las gamma globulinas, que son los anticuerpos, o sea que también los anticuerpos se van a transportar en la sangre. La albúmina se sintetiza en el hígado, es lo que va a mantener la presión osmótica, y también se va a transportar algunas moléculas dentro de esa, o sea que se va a adherir a la albúmina para que pueda ser transportada. Y después está el otro componente proteico, que es la globulina. La globulina es secretada por el hígado, son globulinas que no participan en la inmunidad, la alfa y beta, excepto la gamma, que es la que forman las inmunoglobulinas, que son los anticuerpos. Y también sirve para que pueda transportarse el cobre y el hierro en la sangre. También necesitamos de las globulinas. O sea que si el paciente está muy anémico, no le falta hierro, no le falta ningún otro componente, pero no tiene suficiente cantidad de globulinas, tampoco se puede transportar ese hierro, o se puede transportar el mineral como el cobre, que se tiene que unir a la céluloplasmina para poder moverse, o si no, no se puede mover. Aquí tenemos los componentes, tiene agua, tiene sales y las proteínas plasmáticas, y luego los elementos formes, que son las células, ¿verdad? Más o menos el 45% de toda la sangre, el 45% corresponde a las células, y es el 55% al plasma, y ahí están los demás componentes, ¿verdad? Cuando ustedes vean la sangre, todavía no vieron seguramente en el colegio, habrán visto, no sé. Cuando colocan en un tubo, en un frasco, ustedes siempre van a ver que se separa una parte líquida y una parte celular, ¿verdad? Que es la que sedimenta todo. Y esa parte líquida amarilla, esa es el plasma, y la parte celular es, por supuesto, están ahí los elementos formes. La hematopoiesis, ya saben lo que es la generación de células de la sangre. Esto ya habíamos visto, es solamente para ir repasando nada más. Tenemos una hematopoiesis prenatal, que es antes del nacimiento. Antes del nacimiento, la hematopoiesis se suele dividir en 4 fases y corresponde a la fase de la formación del embrión, ¿verdad? Tenemos la mesoblástica, la hepática, la esplénica, la mieloide. La mesoblástica es la que inicia la vida, entonces ¿a qué? Es cuando inicia la vida, y ahí ya se tienen que generar esas células de la sangre. Inicia más o menos a las 2 semanas después de la concepción en el mesodermo del saco vitelino. Ahí empieza la primera generación de células de la sangre, la primera hematopoiesis.
Después, más adelante, a medida que va transcurriendo el embarazo, cuando ya entra, o sea que hasta los cuantos meses es embrión, ¿se acuerdan? Hasta el tercer mes nomás es embrión, después él ya pasa a ser feto, ¿verdad? Y él ya en el sexto mes deja de producir sangre, la fase mesoblástica, y ya pasa a ser el hígado el mayor órgano que genera sangre. Entonces ahí empieza la fase hepática, en donde ya es el hígado el que genera esas células. Luego también en el segundo trimestre, ¿a los cuántos meses de gestación es? El sexto mes también empieza la fase esplénica, que es el vaso. El vaso es otro órgano que también en este periodo puede generar células de la sangre, pero después él deja. A no ser que después, por alguna situación, el cuerpo requiera mayor producción de células de la sangre, él puede retomar esa función. Pero en esta fase es uno de los órganos que también se encarga de generar esas células de la sangre. Y luego pasa ya a la fase mieloide, cuando ya hay médula, entonces pasa a la fase mieloide. Y es ya al final del segundo trimestre, cuando los huesos ya están todos formados, entonces también ya se formó la médula ósea. Y ahí empieza esa etapa mieloide. Aquí tenemos el gráfico, la fase de mesodermo, que es la que se da en el saco vitelino, va aproximadamente hasta el tercer mes, pero más o menos pasando el primer mes, a partir del segundo más o menos, ya el hígado, cuando ya se va formando, también ya puede ir generando. El hígado lleva la mayor parte, o sea que es la encargada de la mayor parte de la producción de estas células durante la gestación. Luego ya la médula se encarga ya casi al final, ya cuando inicia el último trimestre del embarazo, empieza la médula a generar esas células de la sangre. Y más ahí ya la médula se encarga después, también ya después del nacimiento es la médula la que se va a encargar. En esa hematopoiesis postnatal, que es la que después del nacimiento, aquí el hígado todavía puede formar, el hígado y el vaso pueden generar nuevas células si es que hace falta. Pero si ya no se requiere, entonces el hígado y el vaso ya dejan de ser órganos que generan células de la sangre. La eritropoiesis es la fase, una de las partes de la hematopoiesis que van a generar los eritrocitos. Y también deriva esa eritropoiesis, se deriva de la célula madre pluripotencial, ¿verdad? Esa célula madre pluripotencial es la que va a dar lugar a todas, también al eritrocito. Aquí tenemos las fases por las que va a ir pasando esos eritrocitos. Tenemos el hemocitoblasto, que es una célula joven, y luego va a ir madurando hasta tener el eritrocito maduro. El eritrocito maduro es una célula sin núcleo, es una célula anucleada. Entonces vamos a ir viendo cómo ellos van madurando. Se dan cuenta cómo la célula empieza grande, después el núcleo se va condensando, se va achicando, y a medida que se va madurando, él va moviendo su núcleo hasta perder totalmente el núcleo. Y estas son las células de los granulocitos, o sea que la granulopoiesis es la formación de los granulocitos, también dentro de lo que es hematopoiesis. Tenemos el mieloblasto, es la imagen 1, una célula grande, después madura y pasa al siguiente estadio, que es el promielocito, pasa al tercer estadio, que es el mielocito,
luego el metamielocito, después vienen los neutrófilos en banda, y luego salen los neutrófilos en banda o eosinófilos, todo, hasta acá. Después ya se van a formar más núcleos, se van a dividir el núcleo se va a dividir en mayor cantidad y vamos a tener los neutrófilos que pueden tener de 3 a 5 lóbulos, ¿verdad? Los eosinófilos, ¿cuántos lóbulos pueden tener? 2, hasta 2 lóbulos pueden tener, lo normal. ¿Y los basófilos tienen o no tienen lóbulos en su núcleo? No tienen, ellos tienen gránulos, pero no tienen lóbulos. Aquí tenemos las 3 células que de todas derivan del mieloblasto. Tenemos el promielocito que va a dar lugar al basófilo, promielocito basófilo, mielocito basófilo, metamielocito basófilo. Y asimismo con el neutrófilo, promielocito neutrófilo, mielocito neutrófilo, todos pasan por el mismo estadio, solo que cambia porque son células diferentes. Y este, el que tiene gránulos más prominentes y se tiñen de color naranja, son los eosinófilos. También las plaquetas derivan de esa célula madre pluripotencial. Solo que las plaquetas no pasan por un proceso de maduración y que van cambiando, sino que ellos son fragmentos de células. O sea que se van desprendiendo de las células, entonces eso es lo que sale después a la circulación. La linfopoiesis son lo que van a dar lugar a los linfocitos. Linfocitos T y linfocitos B. Solo que acá nosotros no podemos diferenciar quién es linfocito T ni quién es linfocito B. Solamente buscando sus complejos de diferenciación, ¿verdad? Solamente de esa manera. Tenemos el linfoblasto, también es una célula un poco grande, tiene escaso citoplasma. En el siguiente el núcleo se condensó un poco más, se tiene un poco más de citoplasma, pero todavía no es tanto. Es el prolinfocito, después pasa al linfocito grande, el linfocito intermedio y el linfocito pequeño. Se dan cuenta cómo se va achicando. Y así podemos ir viendo en las láminas que se observan dentro del laboratorio en el microscopio. Tenemos el linfoblasto, el prolinfocito, el linfocito grande, linfocito intermedio y un linfocito pequeño. Se puede visualizar. Esto también es una coloración de un linfocito. Este no podemos saber qué es, si es linfocito B o T, pero este sí podemos saber que es un plasmocito. ¿Y el plasmocito qué linfocito es? Es un linfocito B. Un linfocito B. Entonces ese sí yo puedo decir si ese es un linfocito B, mirando, porque es un plasmocito o célula plasmática, ¿verdad? Entonces ahí sí. Bueno, y una vez que se generaron todos en la médula, ellos deben de madurar, ¿verdad? Los leucocitos, porque los eritrocitos maduran en la médula, se generan, maduran, están ahí. Y los linfocitos, excepto el linfocito B, que se queda en la médula para madurar, pero el timo tiene que salir de la médula. Entonces, los órganos linfoides primarios son 2. Son órganos que maduran a los linfocitos. Esos son los órganos linfoides primarios. Y en este caso va a ser médula ósea y timo. La médula ósea tenemos, ya dijimos que está en el interior de los huesos y es lo que por eso que los huesos largos son los que mayor cantidad de médula ósea tienen. Aquí tenemos la estructura de la médula ósea, aquí así se le puede ver, se dan cuenta, estas son todas células que están dentro, células de la sangre que están aquí. Y tenemos, por ejemplo, estos son este es un área mieloide, acá hay todas células de la línea mieloide, aquí están los neutrófilos, tenemos los linfoblastos y tenemos un área bien delimitada que este es el endostio. Estos son los huesos que están adyacentes a la médula ósea. Ellos están irrigados por vasos sanguíneos, tienen nervios también dentro, también el sistema nervioso puede, o sea que también va a ejercer su función dentro de esta médula.
tenemos células endoteliales dentro de la médula ósea y ahí tenemos las diferentes células en los diferentes estadios de maduración. ¿Por qué? Porque ellos son generados y a medida que se requiere van a ir saliendo de esa médula a la circulación. Así se le puede ver, estos son gotas de grasa, son adipocitos, los que están en blanco. El resto es todo, son células que al colorear podemos visualizar de esa manera. Y aquí para que se pueda entender, por los esquemas, por los dibujos que tienen, que son los leucocitos, están los eosinófilos, los mielocitos, tenemos los osteoclastos, tenemos los adipocitos, que son las células que los adipocitos, o sea, que células de grasa, ¿verdad? Y después otra cosa no se ve ahí. Bueno, la punción lo realiza solo el médico, no hace otro profesional. La punción para la extracción de la médula ósea. Y generalmente el hueso que se utiliza, el hueso de la pelvis, en el adulto se puede usar el esternón. Hay veces que se usa también los huesos largos de la pierna, entonces, pero el que mayormente se utiliza es la pelvis porque es más fácil acceder hasta la médula por medio de la pelvis. Entonces se utiliza una aguja que tiene que atravesar el hueso y tiene que llegar hasta la médula. Es un proceso un poco doloroso, pero es necesario cuando se sospecha, por ejemplo, una leucemia. Solamente se puede confirmar la leucemia haciendo una punción lumbar, y de ahí, de esa médula, se hacen los análisis que hacen los hematólogos. Bueno, el timo es un órgano bilobulado, están formados por dos lóbulos, está en el mediastino superior y anterior. Al nacer pesa 10 gramos, después va a aumentar un poquito de tamaño y luego él tiene que involucionar otra vez. Cuando el timo no involuciona, hay algún problema, hay alguna enfermedad. Porque el timo, cuando llega a la edad adulta, él después tiene que involucionar, eso es lo normal. Y en la pubertad va a aumentar de 30 a 40 gramos y después tiene que, ¿por qué? Porque va involucionando, él se va. Por eso que en el adulto mayor, por ejemplo, ya la inmunidad está muy debilitada. Uno, porque ya no tiene, o sea que al timo se le infiltró grasa, entonces ya no tiene mucha superficie para poder madurar a los linfocitos T. Entonces por eso es que ellos van involucionando, o sea que beben. Ellos se generan los linfocitos en la médula ósea y luego tienen que migrar hacia el timo. El timo, vamos a ver que están divididos en lobulillos. Vamos a ver que esto es un lóbulo del timo. Están divididos otra vez, tiene una corteza, tiene la parte central que es la médula y está envuelta en una cápsula. Están los órganos que son capsulados, o sea que el timo es un órgano capsulado porque tiene una membrana, o sea que una porción que le envuelve totalmente, y dentro de la médula vamos a encontrar los corpúsculos tímicos que tienen una función peculiar también en el momento de activar a los linfocitos. Aquí tenemos, se dividen ellos en pequeños lobulillos, se dan cuenta como porque tienen infiltraciones de esa cápsula hacia adentro y le va dividiendo a ese timo. El desarrollo del timo empieza desde el primer mes, ya empieza a formarse el timo. Después, al iniciar o sea que al formarse, ahí tienen que llegar los progenitores de linfocitos T que llegan a las células embrionarias, y luego, o sea que antes de que ese timo se vascularice, generalmente esas células embrionarias, ellos expresan
una quimiosina, o sea que liberan una quimiosina que se llama CCL25 y lo que hace es justamente atraer a los linfocitos, o sea, a esa zona para que ellos puedan ir generando esas células del timo, porque se generan a partir de las células que ingresan dentro de ese primorio que son las células embrionarias. Y más o menos al tercer mes de desarrollo, ahí los linfocitos, ellos ya pueden expresar el TCR, que es el receptor de linfocitos T. Y ahí sí, una vez que se exprese ese receptor de células T en los linfocitos que están dentro del timo, entonces ahí sí se puede diferenciar lo que es la corteza y la médula del timo. Mientras no se expresa ese receptor, no se puede diferenciar, porque las células del timo, las que ya tienen el receptor, son los que se van a ubicar en los diferentes espacios, entonces van a poder diferenciar ese timo. Durante ese periodo prenatal, entonces las células que van a colonizar el timo son linfocitos T que tienen receptores gamma delta, entonces son antes de que ellos realmente maduren, ¿verdad? Y después del nacimiento ya van a colonizar los linfocitos T que tienen los receptores alfa beta. O sea que en el periodo prenatal los linfocitos los que están en el timo son todos los que tienen receptores gamma delta. Después del nacer recién van a formar, o sea que van a colonizar los linfocitos T alfa beta. Y en el timo hay como él está formado por estromas, ellos forman una red que están todas conectadas y se denominan células epiteliales del timo. Y esas células epiteliales, las que están en la corteza son las corticales y las que están en la médula son las medulares. Esas células epiteliales del timo, las que están en la porción medular y en la porción cortical, ellos son los que van a controlar que ingresen las células progenitoras de los linfocitos T. Entonces son los que van a permitir que ingresen las células para que puedan madurar, ¿verdad? Y son los que, si no van a reconocer estructuras propias del cuerpo, entonces se le va a permitir seguir el proceso de maduración. Pero si ellos van a reconocer estructuras propias del cuerpo, entonces se les elimina. El timo solo permite el ingreso, justamente por medio de estas células, que ingresen aquellos linfocitos que no van a producir ningún daño al cuerpo. Si ellos, porque en ese momento hay otras células que les presenta estructuras propias del cuerpo, ¿verdad? O sea que son moléculas que están distribuidas en el cuerpo, se les presenta. Si ellos reconocen, son eliminados. Ellos no pasan ese filtro. Hay diferentes filtros en el proceso de maduración de los linfocitos T para que ellos sean eliminados si es que van a reconocer estructuras propias. O sea, ese proceso es lo que se le conoce como selección positiva y negativa. Selección positiva es cuando no van a reconocer nada extraño, se le va a dejar pasar, ¿verdad? Para que continúe su proceso de maduración. Pero si reconocen algo propio, entonces sufren una selección negativa, son eliminados y no siguen ese proceso. Las células epiteliales del timo van a madurar o sea, que pasaron ese primer filtro y van a entrar en un proceso ya de maduración. Y necesitamos de una molécula que se llama FOXP1. Es una molécula que si no tenemos, no va a ocurrir la timopoiesis, o sea que no va a madurar el linfocito T, ¿verdad? A eso le llaman timopoiesis en el timo, no es que genera nuevas células, sino que no va a madurar al linfocito T.
Para eso es necesario el FOXP3. Y las personas que no tienen esta molécula, entonces ellos sufren de inmunodeficiencia primaria. Las células hemotimopoyéticas, o sea que las células del timo, células del timo, que son los linfocitos T, ellos tienen un marcador que es el CD45. Entonces, si yo tengo, otra vez me remonto a lo que ya vimos, si yo tengo un montón de células, yo quiero saber qué tipo de linfocito es. Si tengo el CD4, ¿qué linfocito es? T helper, ¿verdad? Es un T helper. Si tengo un TCD8, es un T citotóxico. Y si tengo un TCD45, es un linfocito que está en el timo para empezar a madurar, ¿verdad? Él va a empezar a madurar porque yo puedo tener también en la circulación, de ahí pueden salir algunos, entonces se puede saber cuántos linfocitos tienen ese marcador, significa cuántos linfocitos van a entrar en un proceso de maduración de ese linfocito T. Bueno, también necesitamos de un factor de crecimiento. Sin este factor de crecimiento no va a poder también el linfocito T madurar. Y es el factor de crecimiento transformante beta, TGF-beta. Es un factor de crecimiento y está relacionado con el FOXP1. Y esa interacción, ese punto de interacción de los timocitos con las células epiteliales del timo, ¿por qué se requiere que los timocitos entren en contacto con las células epiteliales del timo? ¿Qué tienen las células epiteliales? Las células dendríticas, ¿dónde están? Justamente en las células, o sea que ellos están adheridas al epitelio, entonces se necesita esa interacción de las células epiteliales para que se les presente al linfocito T que va a madurar, para que se les presente algunos antígenos del cuerpo, entonces también es otro filtro por el cual él va a pasar. Se le va a presentar, si él reconoce, es eliminado. Si no reconoce estructura propia, va a seguir, ¿verdad? Bueno, los linfocitos T, que son autorreactivos, que van a reconocer estructuras propias, eso se refiere, son eliminados cuando los autoantígenos, porque son los que se le presentan en el timo, no hay un antígeno externo que se le presenta para que el linfocito madure. Son autoantígenos que se les presentan. Entonces, cuando esos autoantígenos son presentados por esas células tímicas, epiteliales tímicas, entonces ahí es en donde esos antígenos van a interaccionar con el TCR del linfocito que está en el timo para que pueda madurar. No sé si me estoy explicando. Sale de la médula, tiene que ingresar al timo, ¿verdad? Al ingresar al timo se encuentran un filtro. En ese lugar ellos ya pasan por un proceso que si van a reconocer estructuras propias son eliminados, si no ingresan. Una vez que ingresaron se les va a presentar también un autoantígenos que el timo se encarga de presentar, y eso lo hace a través de estas células epiteliales tímicas. Entonces ahí les presenta al linfocito T. Y ahí el linfocito T tiene que expresar su receptor de células T. Si reconoce ese autoantígeno, él va a ser eliminado. Ese linfocito T. Él va a ser eliminado porque todavía no maduró ahí. Se le está presentando.
Si él va a reconocer, porque son autoantígenos, estructuras propias nuestras son. Entonces, si él va a reconocer, él no puede seguir, porque si él sigue su proceso de maduración, él va a salir a la circulación y va a empezar a reconocer estructuras propias como extrañas. Y ahí entonces va a empezar a querer destruir esas estructuras propias. Y ahí es donde aparecen las enfermedades autoinmunes. Cuando estos filtros tuvieron algún tipo de situaciones que no logró identificar al linfocito T que iba a reconocer estructuras propias. Para que se expresen esos autoantígenos, nosotros necesitamos también de un factor de transcripción que se denomina aire. Que si este factor de transcripción no se genera, también no se van a poder expresar los autoantígenos. Y este es un factor de transcripción que se da a nivel de genes. Entonces, si hay un problema genético, porque generalmente las enfermedades autoinmunes tienen una base genética, entonces hay una que me predispone a eso. Entonces, si falta este factor de transcripción, entonces estos autoantígenos no se van a poder expresar. Entonces no se les va a poder presentar al linfocito T para que él reconozca o no. Entonces va a pasar más de largo. Y ahí sí hay riesgo de que allá al final salgan linfocitos T que reconozcan estructuras propias. Y también, si es que no se expresa ese factor de transcripción aire, también vamos a tener alteraciones en la arquitectura del timo. Ahí nosotros se va a poder diferenciar. Si se hace un corte histológico, se va a poder diferenciar porque se va a alterar. ¿Por qué? Porque ahí no vamos a presentar, ahí el linfocito no va a presentar qué cosa. No va a poder expresar qué es lo que le hacía que la expresión de qué del linfocito es lo que hacía que se diferencie bien una estructura de otra dentro del timo. Del TCR, ¿verdad? Si ellos expresaban cuando empezaban a expresar ese TCR, entonces el timo sí podía diferenciarse bien su médula y su corteza. Entonces, si no hay ese factor de transcripción aire, tampoco el timo va a poder diferenciar sus partes. Las hormonas tímicas van a aumentar las citocinas inmunológicas, van a aumentar las hormonas tímicas, ellos aumentan la interleucina 2, los interferones y los factores estimulantes de colonias. Las timosinas son las citocinas son las hormonas tímicas, ¿verdad? Ellos hacen que los linfocitos T desarrollen rápidamente receptores para interleucina 2, entonces va a hacer que se multipliquen rápidamente. Y eso va a activar a las células blancas, a los linfocitos, a los leucocitos. Para estas timosinas, ellos lo que pueden hacer también es, en el caso de la enfermedad del HIV, ellos son muy importantes, porque lo que hacen ellos es prevenir la pérdida del tejido. Es lo que, entonces en el SIDA, porque eso ocurre, porque el paciente con SIDA pierde peso, porque va perdiendo masa muscular, ¿verdad? Entonces pierde y no hay ninguna causa aparente, porque hay una pérdida catabólica de ese tejido. Entonces, justamente porque esas timosinas ya no se generan adecuadamente. ¿Qué hace el virus del VIH? ¿Ataca a quién? A los linfocitos TCD4, a los T helper, ellos atacan, ¿verdad? Entonces, cuando ellos atacan a los linfocitos T, también se deja de producir las timosinas. Entonces esas timosinas ya también va a ser, o sea que va a faltar para que se pueda evitar esa pérdida de masa.
Y también esas timosinas, ellos previenen una lesión medular que es causada por la radioterapia y la quimioterapia en el cáncer. Eso es con relación al timo. Entonces, ¿cuáles eran las dos? ¿Cuáles son los dos órganos linfoides primarios? Timo y médula. Timo y médula ósea. ¿Por qué son considerados órganos linfoides primarios? Porque cubre su... Porque son los encargados de madurar a los linfocitos B y T, por supuesto, respectivamente, ¿verdad? Bueno, aparte de los órganos linfoides primarios, porque ya se encargaron de madurar, están los órganos linfoides secundarios. Esos son varios. Pero ¿cuál es la diferencia entre el primario y el secundario? El secundario es el que transporta. El secundario son órganos que se encargan de presentar el antígeno a los linfocitos, ¿verdad? Es ahí en esos lugares en donde ellos entran en contacto con el antígeno. En el primario maduran las células, ¿verdad? Y en el secundario ya ellos entran en contacto con el antígeno. Y entre ellos tenemos a los ganglios linfáticos, solo que nosotros tenemos miles de ganglios linfáticos y todas están interconectadas. Y están interconectadas por medio del tejido linfático. ¿Por qué? Porque ellos se unen todo por medio de unos capilares linfáticos y que todos esos capilares linfáticos van a formar lo que es el tejido linfático y son estructuras que sirven para transportar la linfa que se genera a partir de los líquidos extracelulares de las células, ¿verdad? Que esos se van recogiendo en unas estructuras y eso van y entran todos en estos capilares. En este caso, esta es la linfa, es lo que circula en la parte verde, me está indicando justamente estos capilares linfáticos. Y tenemos aquí las células, el líquido extracelular, todo esto lo que sale de aquí están en estos espacios, entonces después van a ir y van a entrar en estos capilares. ¿Por qué? Porque ellos tienen que irse, ellos tienen que hidratar, tienen que ir a la matriz extracelular, entonces se van distribuyendo en todo el cuerpo también. La linfa, así como la sangre, está compuesta también por agua, tiene también electrolitos, tiene macromoléculas y tiene células dendríticas y macrófagos. Los capilares linfáticos, ellos tienen válvulas. ¿Por qué? Porque ellos se van a encargar, tienen que traer de la parte inferior, tienen que ir levantando hacia arriba. Entonces tienen válvulas que lo que no les permite es que el líquido refluya otra vez hacia abajo, ¿verdad? Entonces para eso les sirven esas válvulas. Los vasos linfáticos aferentes son los que llevan la linfa a los ganglios linfáticos y los vasos linfáticos eferentes son los que sacan la linfa del ganglio linfático. El ser humano posee más o menos 450 ganglios linfáticos que están distribuidos en todo el cuerpo. Si acá se veía el dibujito. Los vasos linfáticos y los ganglios son los que van a formar el sistema linfático. La linfa de todo el cuerpo, excepto la parte derecha de la cabeza, del cuello, la mitad superior derecha del tórax y el miembro superior derecho, ellos lo que van a drenar en el conducto torácico. Atiendan bien.
la linfa de todo el cuerpo, menos lo que está en la parte derecha de la cabeza, el cuello y la mitad superior derecha del tórax, son los que van a drenar en el conducto torácico. Y ese conducto torácico va a desembocar en el ángulo venoso izquierdo, en donde están unidas las venas subclavia y yugular interna izquierda. O sea que es en ese lugar en donde todo va a ir a parar otra vez después, ¿verdad? Ese conducto torácico es lo que constituye lo que se le llama cisterna del hilo, que es lo que recibe la mayor parte de la linfa, y recibe la linfa que irriga todos los órganos abdominales, pélvicos y miembros inferiores. Y toda esa linfa va a ser vertida otra vez después a la circulación sanguínea. O sea que ahí otra vez en donde va a volver esa linfa. Y después eso se distribuye otra vez por todo el cuerpo, en la matriz extracelular, de ahí se va a recoger otra vez y así entonces hace un circuito perfecto. Aquí tenemos los diferentes ganglios linfáticos, todo lo que están en verde constituyen lo que son el sistema linfático. Tenemos los ganglios que están distribuidos, son los que se ven ahí en el esquema, como así en forma de círculos, de pelotas, y todas están unidas entre sí. Y otro órgano linfoide secundario que tenemos es el vaso, que también es un órgano linfoide secundario. Y luego después hay son ganglios nomás también, los que son las que están adheridas a los están unidas a las mucosas. Los ganglios linfáticos miden aproximadamente de 2 a 12, yo no le voy a preguntar jamás, solo de una forma, porque a mí no me interesa que ustedes sepan anatomía o no, si cuánto mide de diámetro, no, a mí me interesa la parte inmunológica, gente, así que en el momento de estudiar diferencien bien qué es lo que van a estudiar y qué no. Mide de 2 a 12 milímetros de diámetro, tiene la forma ovoide, están por todo el cuerpo y todas están interconectadas. Aquí el esquema es importante. ¿Por qué? Porque también es un órgano que tiene una cápsula, están encapsulados ellos. Esa cápsula que le envuelve ingresa dentro del ganglio y le divide en trabéculas a ese ganglio linfático. Por debajo de esa cápsula hay un espacio subcapsular, que todos son importantes en el momento en que ingresan las células. Tenemos los capilares aferentes, son los que llegaban, ¿verdad? ¿Y cómo se llamaban los que salían? Eferentes, ¿verdad? Son los que ya llevan los vasos, la linfa lleva del ganglio, está llevando ya a otro lugar. Entonces, esas trabéculas, esto porque le divide en partes, en zonas, y dentro de esto otra vez va a tener una médula, que es la parte central, y una corteza también que tiene, ¿verdad? La corteza, porque se forman estos espacios, entonces forman lo que se llaman folículos dentro de esta estructura, que es muy importante, porque esos folículos se forman cuando la célula se está activando. O sea que cuando el linfocito se activa es lo que se puede visualizar esos folículos, o si no, él no se visualiza. También hay en el ganglio hay una zona de linfocitos T y hay una zona de linfocitos B. O sea que ellos no es que están todos juntos. ¿Por qué? Porque se dividen en partes y también son diferentes. ¿Se acuerdan ustedes que yo les hablé de los linfocitos T vírgenes y los T efectores, ¿verdad? También en la zona en la que ingresa, cuando viene la linfa, porque con la linfa vienen también los antígenos, en esa zona, la primera zona, la zona subcapsular, que está por debajo de la cápsula, ahí tenemos muchos linfocitos
vírgenes, linfocitos T vírgenes. ¿Por qué? Porque en esa zona es lo que ellos van a entrar en contacto con el antígeno. Se van a activar, pero después van a ir moviéndose hacia el centro, en la parte medular, y ahí ya hay mayor cantidad de linfocitos T efectores, porque de ahí los efectores van a salir y van a empezar a buscar también el antígeno que les activa. Aquí se ve mejor. Tenemos la corteza, que es la zona, que es esta zona. Esto. Tenemos la paracorteza, que es aquí, que es la parte un poquito más central, y la médula, que es la parte central. Estos son folículos linfoides, y el folículo linfoide activado es lo que va a formar lo que se llama centro germinal. Entonces el centro germinal es cuando yo tengo un folículo activado. Después también tiene vénulas, tiene capilares, y los linfocitos B son los que vamos a encontrar nosotros en el centro germinal. Y los linfocitos T vamos a encontrarle entre la paracorteza y la médula, le vamos a encontrar los linfocitos B. Los linfocitos B están más en la zona del centro germinal, en estas zonas. Es lo que vamos a encontrarle a los linfocitos B. Y aquí tenemos un nódulo linfático primario. Acá no se puede visualizar un centro germinal. Esto es algo así. Este sí, ya se puede. Acá las células están activadas, por lo tanto forman el centro germinal. Entonces es un nódulo linfático secundario cuando se puede visualizar el centro germinal. Y primario es cuando no se puede visualizar el centro germinal. La paracorteza, que era la porción más y ya un poco más interna, tienen células presentadoras de antígenos. Esas células presentadoras de antígenos tienen MHC, que era la molécula que tenía que expresarse para que le presente el antígeno a los linfocitos T. Y aquí sí es muy importante que nosotros manejemos bien el tipo de célula que encontramos en diferentes partes de este ganglio. ¿Se acuerdan ustedes que en la zona de la corteza abundaban más los linfocitos B, ¿verdad? En la paracorteza ya tenemos los linfocitos T con las células presentadoras de antígenos. El centro germinal ya era las porciones que tenían a los linfocitos B que estaban activados. Ese centro germinal tiene una zona externa o zona del manto, también se le conoce, y una zona interna también. La zona del manto tiene linfocitos B vírgenes, la zona del manto. Los linfocitos B de la zona del manto, ellos expresan subreceptores. ¿Qué era el receptor BCR? Receptor para células B. Una inmunoglobulina M o D, ¿verdad? Ese era el receptor del linfocito B. Pero no una penta, era una monomérica, ¿verdad? Era un monómero de inmunoglobulina. Era la M o la D. Y esos linfocitos de esa zona del manto, ellos expresan esos receptores. Los ganglios linfáticos, ellos van a sufrir unos cambios hipertróficos, o sea que van a aumentar de tamaño cuando hay una respuesta inmunológica, o sea que cuando ellos están activados, cuando hay algo que reconocer, algo que eliminar, entonces van a estar aumentados de tamaño, y ahí es en donde nosotros a veces tenemos adenomegalias. Ustedes ya alguna vez, cuando se cortaron el pie, cuando se cortaron el dedo de la mano, no sintieron ganglios debajo de acá en las axilas, acá detrás de la oreja, en la ingle, o sea que siempre sentimos abultaditos, ¿verdad? Están inflamados, justamente porque se está activando el sistema inmunológico, es que ellos
aumentan de tamaño. Entonces, y hay veces que en procesos ya así graves, por ejemplo, en algún tipo de linfomas, o sea, ahí sí ya tenemos varios ganglios que están inflamados. Y el linfoma de Hodgkin, no sé si ya escucharon ustedes, el linfoma de Hodgkin es justamente la multiplicación sin control de las células del manto, que están en la zona del manto. Entonces ellos se multiplican muchísimo, aumentan de tamaño porque hay demasiada cantidad de células, y esos son los que se van alterando y es lo que produce la enfermedad. Bueno, en esos centros germinales, esos linfocitos B van a multiplicarse, van a diferenciarse porque ahí es donde ellos entran en contacto, ahí ellos se multiplican, van a producir los linfocitos B efectores, que son los que van a producir anticuerpos, y van a producir también las células de memoria, ¿verdad? Que son las que después van a formar los plasmocitos. Aquí tenemos la zona marginal, este es un centro germinal. Tenemos la zona marginal, la zona del manto, que es la parte intermedia de este centro germinal, y la parte interna. El antígeno llega, entra en contacto, o sea que activa el linfocito B virgen, el linfocito B virgen se va a ir activando y ahí es donde se va a ver ese cambio conformacional para formar este centro germinal, pero va a ir migrando por las diferentes etapas de este centro germinal. Se dan cuenta cómo el ingreso, o sea que acá se ve que el ingreso en realidad es lo que cambia, se forma el centro germinal, pero después se va multiplicando, se va a formar dos tipos de células. Tenemos la célula B, que es el linfocito B, que va a tener una afinidad baja por el antígeno, y otra célula que va a tener una afinidad mayor. La que tiene mayor afinidad es la que después va a activar al linfocito T también, porque le va a presentar al linfocito T. Acuérdense que el linfocito B es una célula presentadora de antígeno, le presenta también al linfocito T para que el linfocito T se active, y también ese linfocito B que ya está activado, entonces él se va a multiplicar para formar células plasmáticas que generen anticuerpos y células de memoria también. Todo eso ocurre dentro del centro germinal. Ese centro germinal tiene una zona oscura y una zona clara. En la zona oscura vamos a tener pocos linfocitos B, y en la zona clara ahí vamos a tener los linfocitos B que están adheridas con las células dendríticas foliculares. ¿Se acuerdan que había dos tipos de células dendríticas? Están las que están en el epitelio, ¿verdad?, que después migran al ganglio, y las células dendríticas foliculares que eran del centro germinal, del folículo del ganglio linfático. Y las células con anticuerpos que tienen una afinidad más baja por el antígeno, ellos van a morir, o sea que van a ser eliminados por apoptosis y luego van a ser fagocitados por los macrófagos que están en el centro germinal. Ellos no pueden salir si son células que tienen afinidad baja por el antígeno, porque no van a salir, no van a poder reconocer, entonces ya son eliminados totalmente. Los centrocitos son los timocitos, son los linfocitos inmaduros, son los centrocitos. Ellos van a interactuar con los linfocitos TCD4 que están en el centro germinal y con el receptor de células B, y ahí va a también estimular el cambio de clase. O sea que ese cambio de clase que me preguntaron por qué ocurre, dónde ocurre en el ganglio linfático en el centro germinal.
que el linfocito T, que tiene que expresar la molécula CD40L, con el linfocito B, que expresa su molécula CD40, interactúan esas dos moléculas, entonces le estimula al linfocito B que él cambie de clase, que ya no genere inmunoglobulina M, ya genere inmunoglobulina E o inmunoglobulina G o otras inmunoglobulinas. La célula dendrítica folicular, ellos también expresan receptores del complemento. Significa que las células del sistema del complemento pueden adherirse a estas células dendríticas foliculares. Entonces ellos expresan el receptor CR1 y CR2, expresan el receptor FC de la inmunoglobulina G, o sea que ellos pueden unir inmunoglobulina G, y eso le permite a esas células dendríticas folicular atrapar y retener, ellos van a atrapar y van a atacar ahí algunos complejos antígeno-anticuerpos que se formaron, ¿verdad? Entonces ellos pueden atajar en el centro, en el ganglio linfático, para que ya no salga y no destruya otras estructuras. También las células dendríticas foliculares pueden producir citocinas. Ellos producen las citocinas como interleucina 6, 7 y 15, que sí son muy importantes para que actúe la inmunoglobulina G. La activación del linfocito B y que se genere el centro germinal va a ocurrir más o menos después de 4 a 7 días que ingresó el antígeno. O sea que él va a tardar, y después de 7 días vamos a tener el anticuerpo, ¿verdad? Antes se tiene que activar el centro germinal. Entonces más o menos aproximadamente entre el cuarto día y en el séptimo ya tenemos anticuerpos formados. Aquí solamente explica ya. Y ese centro germinal va a estar activo hasta que se elimine más o menos durante 3 semanas o más. Si es que ya no hay estimulación antigénica, entonces se va, o sea que se va perdiendo, va desapareciendo ese centro germinal. Aquí tenemos, ahí ya no hay centro germinal, ¿verdad? Ahí ya no se puede visualizar nada de centro germinal. El vaso es otro órgano linfoide. ¿Ustedes quieren receso? Nos vamos directo y salimos más temprano. Falta mucho. ¿Quieren un receso? Sí. Hagamos un receso.